Impactante relato de una abuela. Tras la tragedia, un secreto aterrador sale a la luz. Clara jamás imaginó que el día que su vida cambiara para siempre llegaría de forma tan abrupta. Era una tarde como cualquier otra. El sol se despedía despacio, tiñendo el cielo de naranja, cuando sonó el teléfono. «Hay un accidente», le dijeron, con voces temblorosas. Un instante después, su mundo se tornó gris. Su amado Francisco, el hombre que había amado durante más de 50 años, había muerto en un inexplicable accidente automovilístico. Estaba sola en su casa, y el eco del silencio se convirtió en el grito más desgarrador. A medida que los días pasaban, el dolor se volvió una sombra que le seguía a todas partes. Pero la calma de su vida cotidiana fue interrumpida cuando empezó a recibir cartas anónimas, arrugadas y sin remitente. En ellas había palabras oscuras y misteriosas que mencionaban un pasado que Clara había ignorado por completo, secretos de un culto al que Francisco había pertenecido. «Él no era quien tú creías», decía una de las cartas, acompañada de un símbolo que hizo que su piel se erizara. Pero qué locura. Su familia, al enterarse de las cartas, fue menos que comprensiva. «Eres una anciana confundida», le decía su hija Marta, mientras su hijo Daniel fruncía el ceño. Todos creían que la tristeza la había llevado a imaginar cosas. Clara se sintió sola, atrapada, en un laberinto de dolor y desconfianza. Decidida a desentrañar la verdad, Clara tomó las cartas con la esperanza de que le ofrecieran respuestas. A cada frase leía lo que nunca hubiera querido escuchar. Francisco había estado mezclado en algo siniestro, en rituales de sangre que ella no podía comprender. Su corazón latía con fuerza mientras se preguntaba si su marido, el hombre que había traído cariño a su vida, había tenido un lado oscuro al que jamás había accedido. Desesperada, Clara comenzó a investigar. Se acercó a antiguos amigos de Francisco, pero todos evitaron el tema. Uno de ellos incluso le susurró: «Es mejor que dejes el pasado en paz». Pero Clara no podía. Las cartas seguían llegando, casi como una amenaza, con advertencias veladas de que alguien no quería que descubriera la verdad. Sentía que un enemigo desconocido la acechaba, más cerca de lo que podía imaginar. Las noches se convirtieron en un tormento. Clara se despertaba empapada en sudor. El eco de murmullos lejanos resonaba en su mente. ¿Quién era esa sombra oscura que se cernía sobre ella? Mientras su familia continuaba ignorando su sufrimiento, Clara se sumergía más y más en un mar de incertidumbre. Sabía que la verdad podría destruir todo lo que había construido. Pero, ¿cómo podía desenterrar algo tan aterrador? La decisiva pregunta permanecía flotando en su mente. ¿Debería buscar la verdad o proteger a su familia anhelos? Secretos que amenazaban con consumirlos a todos. La tensión aumentaba, esa sensación de estar al borde de algo inimaginable, y Clara sintió, en la profundidad de su ser, que había una lucha inminente. El pasado no estaba muerto, estaba esperando el momento preciso para salir a la luz. «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El aire se sentía pesado. Esa noche, Clara no podía conciliar el sueño. Siguió revolviéndose en la cama como un pez fuera del agua. La oscuridad parecía más densa y el silencio era ensordecedor. De repente, un ruido sutil, casi imperceptible, interrumpió sus pensamientos. Un rasguño en la puerta. Su corazón se detuvo por un instante. «¿Daniel?»,
murmuró, pero no hubo respuesta. La inquietud la llevó a levantarse. Caminó hacia la puerta y al abrirla encontró un paquete pequeño en el suelo, sin remitente, solo un sobrescrito en la parte superior que decía: «Para ti, Clara». Temblando de incertidumbre, soltó un suspiro y recogió el paquete con manos temblorosas. Miró a su alrededor, asegurándose de que nadie la estuviera observando. Regresó a su habitación y con un cúter rompió el envoltorio. Dentro encontró un antiguo diario de Francisco, cubierto de un polvo grisáceo que parecía haber estado guardado durante años. El corazón le palpitaba, y una mezcla de temor y curiosidad la envolvía. Hizo una pausa, lo abrió y al instante una hoja amarillenta se deslizó, cayendo al suelo. Era una fotografía. Apretó la imagen entre sus manos y su aliento se detuvo. Era Francisco, pero no estaba solo. Al lado de él había un grupo de personas, todas con miradas sombrías, vestidas de negro. El símbolo que tenían las cartas estaba dibujado en una pared detrás de ellos. Con cada página que leía, el horror crecía. Francisco escribía sobre rituales, sobre un consejo oscuro del que había formado parte. «No puedes huir de tu sangre», decía uno de los fragmentos. «Ellos nunca te dejarán ir». Clara sintió que la sala se desvanecía a su alrededor. Pero lo más impactante fue lo que encontró en la última hoja. «Marta no es mi hija», una declaración que la dejó helada. Fue como si el mundo se hubiera detenido. Podría ser posible. De pronto sintió que alguien la observaba. Giró rápidamente, pero no había nadie. El miedo le subió por la espalda. Decidió que no podía quedarse allí. Salió a la calle, aún con el diario en la mano. La luz de la luna iluminaba su camino, y al mirar hacia arriba vio una sombra moverse. ¿Era su imaginación? ¿O realmente alguien la seguía? Su mente giraba. ¿Qué significaba todo esto? Una voz dentro de ella gritaba que debía proteger a su familia. Pero, ¿de qué? Las cartas, el diario. Estaba atrapada. La búsqueda de la verdad que había comenzado ahora se había transformado en una pesadilla. De repente, escuchó el sonido de un coche acercándose. Se detuvo en seco. De su interior alguien salió. Era un hombre alto con un abrigo oscuro y un rostro que le parecía familiar. Se acercó y Clara sintió que se le paralizaba el cuerpo. «Clara», dijo, «necesitas saber la verdad. Todo lo que crees es una mentira, y ellos están buscando a Marta». Sus ojos se abrieron como platos. En ese instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La revelación la golpeó como un tsunami. La verdad la había alcanzado, y ella no estaba preparada para lo que vendría. Clara sintió un nudo en el estómago. Las palabras del extraño retumbaban en su mente. «Ellos están buscando a Marta». ¿Qué podía significar eso? El hombre con el abrigo oscuro no le daba confianza, pero la intriga la mantenía en su lugar. «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi hija?», preguntó, tratando de que su voz no temblara. Él dio un paso más cerca. Sus ojos serios y oscuros reflejaban una preocupación profunda. «Soy Javier, un amigo de tu esposo. Te lo advierto, Clara. Hay cosas que nunca debiste saber». Francisco estaba inmerso en algo más grande, algo peligroso, y ahora eso se ha vuelto contra ti y tu familia, dijo, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. Clara sintió un escalofrío. «Pero, ¿cómo sabes que Marta está en peligro? ¿Qué tiene que ver ella con todo esto?». Sus palabras salieron atropelladas. La confusión la invadía. «Es complicado, pero el culto del que él formaba parte tiene reglas. Ellos no toleran que alguien se aleje. Aunque él ya no esté, aún son parte de su legado». Antes de que pudiera asimilar todo, un vehículo se detuvo a pocos metros. Las luces brillantes iluminaban la escena. Clara dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza. El miedo llenaba el aire. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó, casi susurrando. «Debes irte, y tú también, Javier. Tienes que protegerte», dijo Clara, pero él negó con la cabeza.
No, el peligro es para ti y para Marta. Tengo que ayudarte. Pero primero, necesitamos saber qué has encontrado. Las palabras se enredaron en su mente. El diario. Las cartas. Aquí, dijo sacando el diario de su bolso. Javier lo examinó y su rostro se tornó pálido al ver el símbolo en las páginas desgastadas. Entonces un sonido metálico resonó. Era el clic de una puerta abriéndose. Clara miró rápidamente hacia donde venían las luces. Un grupo de personas, todas con ropa oscura, emergían de la sombra, sus rostros serios y determinadas. El corazón de Clara se detuvo. «Javier, tenemos que irnos, ahora», gritó. Pero antes de que pudieran moverse, uno de ellos habló. «Clara, no te recomendamos que continúes con esto. Es mejor que entregues lo que has encontrado», dijo con una voz que parecía un eco de advertencia. «¿Qué quieren de mí?» «Francisco está muerto», Clara gritó. El pánico empezaba a consumirla, pero ellos no parecían conmovidos. «Eso no cambia nada. Ellos no se detendrán. El tiempo se agota», dijo uno de ellos, su mirada fija en el diario. Javier estaba visiblemente incómodo. «Clara, no lo hagas. Esto es más grande de lo que piensas», murmuró. Pero ya era demasiado tarde. Clara, en un arrebato de valentía, gritó: «No me voy a dejar intimidar. Este es mi tiempo para saber la verdad». Y en ese momento, la tensión estalló. Uno de los hombres del grupo oscuro se lanzó hacia ella. En un abrir y cerrar de ojos, Clara sintió un dolor agudo en su brazo. Miró hacia abajo y vio una aguja que le habían clavado. La visión se le nubló. Intentó gritar, pero el sonido se perdió en un torbellino de sombras y gritos. El mundo giró, y antes de desmayarse, escuchó a Javier gritar su nombre, pero todo se volvió negro. Cuando Clara volvió en sí, estaba en un lugar extraño, una habitación fría y oscura. Miró a su alrededor. La angustia la llenaba. Su cuerpo estaba atado a una silla, y sentía que había perdido el control de su vida. «Javier, ¿dónde estás?», gritó, pero solo hubo silencio. Su mente estaba a 1000 por hora. ¿Dónde estaba Marta? ¿Qué había pasado? Tenía que escapar, pero necesitaba respuestas. Y en esa oscura incertidumbre, Clara comprendió que todo lo que había creído sobre su vida y su familia estaba a punto de desmoronarse. La verdad estaba más cerca de lo que pensaba, y la oscuridad, instalada en su hogar desde hacía años, comenzaba a revelarse. El silencio en la habitación era insoportable. Clara, con las manos atadas, luchaba por recuperar la claridad. La oscuridad parecía envolverla en un abrazo frío y opresivo. ¿Dónde estaba Javier? Y su hija Marta, cada segundo que pasaba, sentía que el tiempo se desvanecía. Los recuerdos de sus días felices con Francisco se mezclaban con la angustia de lo desconocido. «¿Qué has hecho con ella?», murmuró, un grito ahogado atorándose en su garganta. En ese momento, la puerta se abrió. De golpe, un hombre de rostro familiar pero diferente entró. Era Daniel, su hijo. Clara quedó paralizada. «Daniel, ¿qué haces aquí?». Su voz temblaba. Él la miró, confusión y el miedo estampados en su rostro. «Mamá, no sé qué está pasando. La policía está buscándote. Te acusan de algo horrible». Clara sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Qué? No, eso no puede ser. Tienes que ayudarme. Vienen a Marta». Daniel avanzó. El sudor brillaba en su frente. «¿Qué tienes en ese diario?» Los hombres de negro están fuera. Quieren que se lo entregues». Clara notó el terror en sus ojos. «No puedo», dijo, su voz firme a pesar del pánico. «Eso es lo que ellos quieren. Tienen que saber que hay algo más, que hay secretos que no desvelé». De repente, el sonido de vehículos se escuchó afuera. Sirenas iluminaban el ambiente como estrellas fugaces. El corazón de Clara se disparó. «¿Qué significa esto? ¡Sígueme!», gritó, intentando liberarse de las ataduras. Pero Daniel la detuvo. «Mamá, no podemos. Es peligroso».
Los hombres de negro entraron en la habitación. Clara sintió que su respiración se detenía. Escúchame. Uno de ellos la miró fijamente. Su voz profunda resonaba en el aire. El diario no es solo un montón de papeles. Está marcado por una maldición. Tu familia entera está en peligro. Clara sintió el nudo en su estómago apretarse. Pero en el aire hubo un silencio inquietante. Las sirenas se apagaron de repente. Uno de los hombres murmuró algo. Su atención se desvió hacia la ventana. Me dijo que vendrías, dijo, y a la siguiente inhalación, un chasquido sonó y la puerta se abrió de golpe. Una figura emergió de las sombras. Marta. Sus ojos estaban llenos de furia y desconsuelo. Mamá, ¿qué está pasando aquí?, preguntó, y Clara sintió una mezcla de alivio y frustración. ¿Cómo había llegado allí? ¿Qué sabía ella? Marta, tienes que salir de aquí. Es peligroso, le imploró Clara. Pero la joven se plantó firme. No me iré sin respuestas. En un giro sorpresivo, Daniel hizo un gesto. Basta, ya es hora de que sepas. La verdad. Las palabras zungaron en el aire. Clara miró a su hijo mientras una revelación desgarradora se adhería a su pecho. ¿De qué hablas? Fue entonces cuando Daniel se acercó. Su voz se hizo más baja, quebrada. Marta no es tu hija. Ella es el objeto de su búsqueda. Quien busca al culto. Su destino está ligado al nuestro. Clara sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. No, eso no podía ser cierto. ¿Qué estás diciendo? Las palabras salieron como un susurro temeroso. Francisco hizo un pacto. Por eso tienen que eliminarla. Porque no pueden permitir que ella rompa el círculo, murmuró Daniel, el terror grabado en su piel. Clara se sintió desvanecer. Se enfrentaba a una verdad devastadora. ¿Era posible que su vida se hubiera construido sobre una mentira tan grande? Con la respiración entrecortada, Clara miró a Marta, al mismo tiempo que los hombres de negro cerraban el círculo a su alrededor. Sus miradas fijas en la joven. ¡No! ¡Marta, corre!, gritó, pero la joven no se movió. El tiempo se detuvo. El miedo se sentía en cada rincón. La verdad estaba a punto de desmoronarse, y solo quedaba tomar una decisión aún más difícil. ¿Podrían luchar contra el destino que parecía estar acechándolos? Cuando los hombres avanzaron, Clara se sintió atrapada en un juego del que no podía escapar. La tensión creció. Una verdad más oscura se empezaba a revelar, pero el desenlace era incierto. ¿Quiénes eran realmente? ¿Y qué haría ahora para proteger a su familia? Mientras tanto, la luz del día se desvanecía, dejando el camino hacia la oscuridad abierta y latente. La tensión en el ambiente era palpable. Clara sentía que el aire se volvía denso, como si cada respiración le costara más. Marta, con su mirada desafiante, se plantó firme entre los hombres de negro, mientras el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Daniel, sudando y temblando, miraba nervioso, como un niño acorralado por sus miedos. «Mamá, tenemos que irnos», gritó Clara, pero la voz le fallaba. No podía dejar que la historia de su vida se convirtiera en un recuerdo. Sin embargo, dentro de ella, la incertidumbre luchaba con la desesperación. Los hombres de negro avanzaban, sus pasos resonando como tambores en la penumbra. Era un sonido que retumbaba en su pecho, llenándola de un horror crudo. El ciclo del terror que se había tejido a su alrededor parecía estar llegando a su clímax. Entonces, de repente, un estruendo estalló en la puerta. Era como si el destino hubiese decidido intervenir. La puerta voló hacia atrás con tanta fuerza que golpeó la pared, revelando una figura que Clara nunca habría esperado ver. Era Francisco. Él estaba de pie, vivo, como si el tiempo no hubiera pasado. Su traje negro estaba impecable y su rostro parecía esculpido en piedra. La incredulidad sacudió a Clara. «¿Francisco? ¿Eres tú?» Su voz tembló entre el asombro y el terror. Marta dio un paso atrás,
sus ojos abiertos como platos. Daniel entrecerró los ojos, incapaz de asimilar lo que veía. «Vine a proteger a mi familia», dijo Francisco, su voz profunda y autoritaria resonando en la habitación. «No dejaremos que ellos te hagan daño». Los hombres de negro se detuvieron, confundidos. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Y Clara sintió que se le escapaba el aliento. Todo lo que había creído, todo lo que había vivido, se tambaleaba en la línea del caos. Francisco levantó una mano, y los hombres se quedaron inmóviles, como si estuvieran atados por un poder invisible. «Eres parte de esto, Clara. Todo lo que has descubierto no es solo información. Es la verdad oculta que todos han temido», dijo, señalando el diario. La oscuridad se cerró un poco más. No podía entender. ¿Cómo estaba aquí? ¿Qué significaba esto? «Él nunca te abandonó», agregó Francisco, mirando a Marta. «Y su sangre está en peligro». «¿Qué sangre? ¿De qué estás hablando?», gritó Clara, su mente en un torbellino. Las últimas piezas del rompecabezas estaban a punto de caer. Y lo que descubrió la dejó helada. Francisco continuó. «Marta es la clave para todo. Ellos quieren su poder». Una marea de revelaciones inundó la mente de Clara. «No, no puede ser», susurró, retrocediendo. Pero su mirada lo decía todo. Las cartas, el diario, su vida. Todo había estado orquestado por un hilo invisible que la vinculaba a un pasado que creía haber dejado atrás. «Clara, necesitamos tu compromiso. Su vida depende de eso», decía Francisco mientras avanzaba hacia ella. Pero Clara no podía. Su cuerpo se negaba a moverse. «¿Por qué no me dijiste la verdad antes? ¿Por qué no me lo dijiste a mí?», preguntó, con una mezcla de traición y dolor en su voz, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Francisco parecía un extraño, no el hombre que había amado. Antes de que pudiera procesar todo, uno de los hombres de negro, en un movimiento brusco, se soltó de la influencia de Francisco. «Esto no es solo un juego para ustedes. Es mucho más grande», dijo, su voz llena de una rabia contenida. «Tienen que decidir. O entregan lo que saben, o el ciclo nunca verá la luz». Las palabras llenaron el aire como un eco de advertencia. El rostro de Marta palideció. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó, su voz temblando. En ese momento, Clara comprendió que no solo su vida estaba en juego, sino la de su hija, y el sentido de lo que había considerado su familia. Con el corazón latiendo salvajemente, todo se volvió claro. El amor, las decisiones, sus sacrificios estaban atados a un destino que nunca eligió. Clara miró a Francisco a los ojos. «Buscando respuestas. ¿Qué realmente eres tú?». Pero en un instante, antes de que él pudiera responder, un grito desgarrador resonó desde fuera. Las calles estaban llenas de caos. Los hombres de negro retrocedieron, y en ese momento, con la revelación y el miedo inundando su ser, Clara dio un paso atrás. Todo lo que había creído estaba a punto de desmoronarse, y el eco de la verdad aún resonaba en su mente, como una campana de alerta. La historia había cambiado, y no había vuelta atrás. Así que, ¿qué haría ahora para proteger a su familia en medio de esta oscura tormenta? La respuesta estaba más allá de lo que estaba dispuesta a aceptar. El silencio en la habitación era tan pesado que Clara podía escuchar su propio corazón latiendo frenéticamente. Francisco, de pie frente a ella, irradiaba una presencia que desbordaba tanto confianza como misterio. Marta temblaba, mientras Daniel parecía agazapado, dudando entre la protección de su madre y la verdad que acababa de escuchar. «Lo que has descubierto te ha puesto en el centro de algo horrible», dijo Francisco, su voz resonando con una seguridad que ponía los pelos de punta. Clara todavía no podía creer que él estuviera allí, mirándola con esos ojos conocidos, tan distintos de la persona que había perdido. Justo cuando la tensión alcanzaba su clímax, un estruendo sordo retumbó desde el exterior. Clara giró su cabeza hacia la ventana. Las luces de la calle parpadeaban como si una tormenta se acercara.
Pero lo que vio luego la dejó helada. Un grupo de hombres, armados y con miradas de acero, se acercaban a la casa. Eran los mismos hombres que la habían perseguido, aquellos que querían el diario y ocultar la verdad. ¡Ellos han llegado! ¡Tenemos que irnos ya!, gritó Clara, sus dedos temblando mientras intentaba liberarse de las ataduras. La habitación empezó a girar a su alrededor. El miedo le apretaba el pecho. «Marta, corre hacia la salida trasera», ordenó Francisco, y a lo lejos Clara vio que su hija tenía dudas en su rostro. El tiempo se detuvo en ese instante, pero Clara supo que debía actuar. Sin pensarlo, saltó hacia su hija. «¡Aguanta! No podemos quedarnos aquí», exclamó, intentando despegarse de la silla. Con un tirón desesperado, logró librar un brazo. En un movimiento se dirigió hacia el lado oscuro de la habitación. Su mente se llenaba de pavor y urgencia. Los hombres de negro estaban muy cerca. Escuchó el crujido de sus botas pesadas. «Déjanos el diario y todo terminará», resonó una voz fría como el hielo. Clara apretó el diario contra su pecho, sintiendo que ese pequeño libro contenía la esencia de su vida, de sus sufrimientos y de las revelaciones que la habían arrastrado a ese caos. Entonces, mientras Daniel intentaba sostener la puerta, un grito desgarrador irrumpió en la escena. «¡Daniel!». Clara se giró horrorizada al ver que uno de los hombres había atrapado a su hijo, agarrándolo por la muñeca. «¡No!», gritó Marta, lanzándose para ayudar. Pero alguien la bloqueó. Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Una ola de desesperación y angustia la ahogaba. Y entonces pasó algo inesperado. Un ruido ensordecedor estalló detrás de ella. Un equipo SWAT venía a irrumpir en la escena. Las puertas volaron, y Clara entrecerró los ojos, confundida entre los que estaban tratando de protegerla y los que querían hacerle daño. «¡Al suelo!», gritó una voz autoritaria. Clara sintió que un rayo de esperanza iluminaba su desasosiego. «¡Mami! ¡Corre!», gritó Daniel, soltándose del agarre del hombre. Oscuro. En un instante caótico, los hombres de Negri se dispersaron, tratando de escapar, pero los agentes empezaron a acorralarlos. «No se muevan», ordenó un agente, sujetando su arma con firmeza. Pero en medio del caos, Clara sintió un tamborileo en su pecho. El rostro de su hijo, la mirada de su hija, todo se mezcló en su cabeza. Había una lucha mayor a la que enfrentar, algo que parecía eclipsar su vida. Mientras los hombres de negro se retiraban a la sombra, Clara tuvo una súbita revelación. «Marta, ven aquí», gritó. La joven estaba paralizada, su rostro pálido, incapaz de moverse. «Marta, escucha». La voz de Clara rompió el aire. «¿Qué hay en el diario que ellos quieren?». Marta, aún con miedo, dio un paso hacia su madre. Todo lo que había vivido en ese momento la estaba llevando a comprender su verdadero poder. No sé, no entiendo», murmuró. La confusión era evidente en sus ojos. Pero en el instante en que Marta alcanzó el diario, una chispa oscura estalló. Algo en el aire cambió, y Clara sintió que una sombra se cernía sobre ellas. «Marta, ten cuidado», gritó. Sin embargo, el mismo grupo de hombres volvió a hacer su aparición. Pero en sus manos no traían armas, sino algo aún más aterrador, lo que parecía una foto en blanco y negro de un niño, con el mismo símbolo que habían encontrado en él. «Diario. Marta es especial», gritó uno de ellos. «Ella es parte del legado y nadie puede detenerlo». Las palabras dejaron a Clara sin aliento. La última pieza del rompecabezas estaba en su lugar, pero eso significaba que la verdad era aún más escalofriante de lo que había imaginado. ¿Qué era realmente Marta? ¿Y qué secreto ocultaba su familia? Clara, sintiendo un profundo nudo en su garganta y un miedo incontrolable, miró a su hija. No había vuelta atrás. La verdad estaba al borde de ser revelada, y todo estaba a punto de descontrolarse de nuevo. La tensión en la habitación era palpable.
Clara podía escuchar su corazón latir con fuerza mientras los hombres de negro se acercaban. Sus rostros eran sombras implacables. La revelación de que Marta era la clave para todo y la golpeó con la fuerza de un tren. «Marta es parte del legado. Tienen que escuchar», gritó uno de los hombres. Marta, con sus ojos llenos de confusión, retrocedió un paso. «No puedo ser parte de nada. No quiero saber de este horror». Clara sintió que el aire se espesoraba, como si el tiempo se detuviera. La mirada de su hija reflejaba miedo y desesperación, y eso la destrozaba por dentro. «Marta, escúchame», exclamó Clara, pero las palabras se enredaban en su garganta. Francisco, quieto y firme, se volvió hacia los hombres de negro. Su expresión de confianza empezaba a desmoronarse. «Déjenlas en paz». «Esto no es lo que creen», dijo, aunque su voz sonaba menos convincente a medida que ellos avanzaban. De repente, una explosión de ruido interrumpió la tensión. La puerta estalló de un golpe, llenando el espacio con un estruendo que hizo vibrar las paredes. Clara dio un salto mientras miraba, boquiabierta. En la entrada, un grupo de policías irrumpía, armados y preparados. «¡Al suelo! ¡Manos arriba!», gritaron. La confusión reinó. Los hombres de negro retrocedieron, sorprendidos, pero no se dieron por vencidos. «No nos detendrán», uno de ellos gritó mientras retrocedía, sosteniendo algo en su mano que brillaba tenuemente. En un abrir y cerrar de ojos, lanzaron un smoke bomb al suelo, llenando la habitación de un humo denso y gris. Clara luchaba por ver. La visión se nublaba, y el instante de pánico la abrazaba. «¡Marta! ¡Daniel!», gritó buscando a sus hijos, pero la visibilidad se desvanecía. A medio ahogarse, sintió manos sobre su brazo. Era Francisco. «Juntos, ahora», dijo empujándola hacia la salida trasera, pero en un tirón inesperado se detuvo. «Hay algo que debes saber», murmuró. Su voz temblaba. «Tu vida siempre ha estado controlada, incluso tu madre». «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». Clara sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Su madre? Tu mamá es parte de esto, Clara, y no es quien crees. Es parte del culto». Las palabras retumbaron en su cabeza, como un eco. Era como si el suelo se abriría bajo sus pies. «No, esto no puede ser cierto, mi madre». Un grito desgarrador resonó cerca de la ventana. «Clara, sal de ahí», gritó Daniel. En ese momento, la situación quedó clara. Las sombras que la rodeaban no eran solo peligros. Eran parte de su propia historia, la historia que había tratado de desenterrar. Cuando el humo comenzó a disiparse, Clara logró vislumbrar lo que sucedía. A nivel del piso, los hombres de negro habían sido acorralados por la policía. Pero ¿cómo había llegado allí su madre? Eso no tenía sentido. Antes de que pudiera procesar todo, fue atacada por un hombre del culto que se escapaba. «Clara, eres nuestra. Tu madre lo sabe». Sin pensarlo, giró su cuerpo y, con un grito de pura rabia, le dio una patada en la espinilla. El hombre gritó, y en ese momento una súbita claridad la invadió. «No voy a dejar que decidan por mí», se dijo. Mirando a su familia, los encontró a todos al borde del pánico. «Debemos irnos, ya», Clara gritó, arrastrando a Marta mientras Francisco la seguía. Daniel estaba justo detrás, aún mirando con incredulidad a su madre. Pero antes de dar un paso, escuchó un eco desgarrador. «No zafan. La verdad saldrá a la luz». Las palabras la persiguieron mientras salían. Clara nunca imaginó que sus propias raíces estaban conectadas a algo tan oscuro y que había poderes en juego que aún no comprendía. ¿Qué harían ahora? ¿Qué secretos oscuros aún las acechaban? Y aunque lograron salir, la duda se apoderó de ella. Su madre, ¿qué papel tenía realmente en todo esto? La verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y el viaje apenas comenzaba. El caos reinaba en el aire. Clara sintió que su respiración se aceleraba, mientras arrastraba a Marta hacia la salida trasera. Francisco estaba justo a su lado,
con Daniel tratando de mantenerse firme. Pero el eco de los gritos del exterior cada vez se hacía más fuerte, más insistente. Una parte de ella quería mirar atrás, confirmar que Francisco estaba realmente ahí, que no era otra ilusión provocada por la tragedia. Pero la voz de advertencia resonaba en su mente. «Mamá, no podemos quedarnos aquí». Y en medio de todo, un ruido ensordecedor retumbó, sacudiendo la estructura de la casa. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un segundo. Clara se giró, sus sentidos alterados, esperando ver la puerta desmoronarse bajo el peso de aquellos hombres. Pero lo que vio la dejó paralizada. Una figura salió del humo, empujando a los hombres de negro. Su presencia era casi aterradora. «Suelta la verdad». «Clara», gritó, y su corazón casi se detiene. Era su madre. «Mamá, ¿qué haces aquí?» La incredulidad, el dolor y la confusión se mezclaban. Su madre estaba viva, pero no era el alivio que Clara había esperado. Su rostro era una mezcla de terror y determinación. «No puedes confiar en ellos, en nadie. Por mí tienes que irte, ahora». «Mamá», sus palabras se ahogaron. Clara quería preguntar 1000 cosas, pero las puertas estallaban, y los hombres de negro parecían resurgir de la oscuridad, más decididos que nunca. «Vamos», gritó Francisco, dándole un tirón a Clara. El grupo se forzó hacia el exterior, justo cuando las luces de las patrullas resplandecían en la calle. Todo se volvió un torbellino. Clara miró un último instante hacia su madre. «Dame tu mano». Pero su madre se quedó atrás, mirando intensamente a las sombras, como si pudiera ver algo que ellos no. Justo entonces, un fogonazo de luz cayó sobre la figura materna. Los hombres de negro se congelaron en su lugar. «¿Qué has hecho?», exclamó uno de ellos, mientras su madre alzaba una mano, revelando un pequeño objeto brillante. Antes de que Clara pudiera procesar lo que estaba pasando, la intensidad creció. «La verdad está aquí», gritó su madre, y con un gesto rápido lanzó el objeto al suelo. Una explosión de luz y energía sacudió el lugar. Todo giró a su alrededor, como si el aire mismo los empujara hacia atrás. Clara sintió una fuerza enorme, un viento que la arrastraba, llevándola. Cuando el polvo se asentó, Clara se encontraba en una calle desierta. El eco de los gritos ya no existía. Estaba afuera con sus hijos, pero había algo diferente. El ambiente era gris y frío, y con horror, Clara miró a sus hijos. Daniel estaba allí, pero Marta había desaparecido. «¿Dónde está Marta?», gritó, enloquecida. El pánico la llenó. Daniel, aterrado, buscaba en todas direcciones. «No lo sé, mamá. Estaba justo aquí». El mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. El suelo titilaba como si estuviera a punto de colapsar. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Qué hemos hecho?», preguntó Daniel, mientras la desesperación llenaba su voz. De repente, Clara sintió el sudor frío deslizándose por su espalda. Todo lo que había vivido, lo que había creído, la verdad que siempre había buscado, se había vuelto más confusa. El símbolo, su madre, los hombres de negro. Todo parecía un rompecabezas al que le faltaban piezas. Un nuevo ruido atrajo su atención, un murmullo distante que crecía cada vez más fuerte. Clara giró la vista y vio una figura avanzando hacia ellos desde el horizonte. Era Marta, pero estaba rodeada por un grupo de sombras que parecían volar. «Mamá, ayúdame». La desesperación de Marta la atravesó como un rayo. Pero la imagen que veía era aterradora. Sus ojos se encontraron, y en ese instante Clara comprendió todo. Marta no solo había desaparecido, era la conexión entre los dos mundos, el puente entre su vida y la oscuridad de ese culto. «Marta», susurró, aunque su voz temblaba. La decisión era abrumadora. Clara se enfrentaba a un nuevo dilema: salvar a su hija y perderse en la oscuridad, o arriesgarlo todo a costa de algo que quizá nunca entendería. «Mamá, ven aquí», gritó Marta.
pero Clara sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba una vez más. La verdad ya no era solo angustiosa, era completamente devastadora. ¿Qué pasaría ahora? La respuesta se perdía entre las sombras, dejando a Clara sin aliento y sin respuesta. Clara se quedó paralizada al ver a su hija Marta, rodeada por las sombras. El pánico la invadió y sintió que el aire se le cortaba en el pecho. «Marta, ven aquí», gritó, pero su voz se perdió en el caos. Marta extendió las manos hacia ella, pero las sombras comenzaron a rodearla, como si quisiera atraparla en su oscuridad. «No te acerques», exclamó Clara, pero los hombres de negro empezaron a avanzar. Francisco, a su lado, trataba de mantener la calma. «Clara, tenemos que salir ya», le insistió, con la mirada fija en los enemigos que se acercaban. Sin embargo, algo en la expresión de Marta la detuvo. Una mezcla de determinación y desesperación brillaba en sus ojos. «Mamá, no puedo dejarlo», gritó Marta. Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. La confianza que había tenido se desvanecía lentamente. El miedo la ahogaba. ¿Por qué su hija estaba tan decidida a quedarse? Pero justo en ese instante, un resplandor intenso brilló detrás de Marta. Clara se giró y vio que el objeto que su madre había lanzado al suelo aún brillaba. Era un amuleto, un círculo con el mismo símbolo que había visto en las cartas. «Es el símbolo de la protección», murmuró Francisco. Cuando la luz se expandió, algo increíble ocurrió. Un estruendo retumbó y las sombras comenzaron a crujir, como si la luz las aplastara. Clara se dio cuenta de que no estaban ahí solo para tomar a su hija, sino que algo más grande estaba en juego. De repente, una imagen comenzó a formarse en la luz. Una figura de una mujer, la madre de Clara, su rostro perdido en un tiempo que no podía recordar. «Mamá, ¿eres tú?». La voz resonó con fuerza. «Tienes que creer en ella. Marta es la clave». Clara sintió que el mundo giraba. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué su madre se mostraba en un momento tan crítico y revelador? Las sombras comenzaron a retirarse lentamente, temerosas de aquel poder, mientras la luz crecía. «No están solos», gritó alguien entre el caos. Era una figura conocida. «Soy yo, Javier». El amigo de Francisco emergió, su rostro determinado. «Vienen por lo que representan. No dejen que se lo lleven». En ese momento el espacio se llenó de murmullos. La resistencia estaba empezando, una batalla formándose entre la luz y la oscuridad. Clara, entre el miedo y la esperanza, sintió que algo dentro de ella despertaba. El nudo en su garganta era menos doloroso ahora. «Marta, ven aquí, rápido», gritó, mientras extendía su mano hacia su hija. Marta, como si un hilo invisible las uniera, corrió hacia ella. Los hombres de negro retrocedieron, pero Clara vio que no eran solo hombres, sino figuras sombrías con rostros distorsionados. «La sangre llama a la sangre», murmuró uno de ellos, y el comentario hizo que Clara se congelara. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz apenas un susurro. Entonces un silencio inquietante llenó la sala. Las sombras parecían tener un propósito, y la respuesta que Clara no estaba lista para oír se transformó en una revelación. «Nosotros buscamos lo que Francisco dejó», dijo el líder. «Y tú, Clara, eres el vínculo que debemos romper. Tu madre ha querido protegerte, pero no podrás escapar de lo que eres». Las palabras le atravesaron el cuerpo. La verdad que tenía jamás escuchar estaba ante ella, su madre, el culto y ahora su propia identidad. «¿Qué eres tú?», preguntó Mariano, su voz temblando de incredulidad. «Mamá, tenemos que...». «Basta», gritó el líder. «Nunca entenderás». Y de repente el aire se volvió eléctrico. «La marca está en ti, Clara, y tenemos que deshacernos de ella». Los murmullos empezaron a crecer, y en un giro aterrador, todo se oscureció nuevamente. Clara sintió un tirón en su pecho, como si el aire escapara de sus pulmones. ¿Era posible que su familia estuviera siendo arrastrada en un juego que no entendían? La eternidad de su madre,
la verdad de su vida, las sombras que acechaban. Todo estaba interconectado. «No voy a dejar que te lleven», gritó, mientras el caos estallaba alrededor. Pero justo cuando estaba a punto de avanzar, sintió una mano fría tomarla del hombro. «Te necesitamos, Clara», le dijo Marta, mirando con intensidad. «Eres más fuerte de lo que crees. Necesitamos que tomes la decisión correcta». Clara sintió un shock. Las palabras de su hija resonaban en su corazón, pero la pregunta seguía girando en su mente. ¿Quién era realmente? ¿Qué traía consigo? Mientras la oscuridad se cernía otra vez, Clara supo que el destino de su familia estaba colgando de un hilo. Todo el peso de la verdad estaba a punto de caer. Lo único que podía hacer era creer en lo que podía suceder, o tal vez lo que se perdería si no tomaba la decisión correcta. Pero ¿en quién podía confiar? Su madre había escondido secretos que ahora parecían cobrar vida. Y en la lucha entre la luz y la oscuridad, el tiempo se sintió como un enemigo. El legado de su familia sería un destino de lo que nunca supo. El misterio quedaba angustiosamente abierto mientras la sombra se cernía. Clara sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La verdad era innegable. Su madre había estado involucrada en este caos. La luz del amuleto le dio fuerza, pero el horror que la rodeaba parecía ahogarla. «Marta, ven aquí», gritó, extendiendo su mano. Su hija, atrapada entre las sombras, luchaba contra algo más grande que ellas. «No, mamá, tengo que quedarme». «No puedes quedarte. Debemos unir fuerzas». Francisco, con su mirada fija en el grupo sombrío, comenzó a avanzar mientras las sombras retrocedían ante el brillo del amuleto. La luz iluminó su rostro, mostrando un destello de esperanza que Clara nunca había visto. «Clara, la sangre nos une», gritaron las sombras en unísono, sus voces resonando como ecos de antiguo dolor. La intensidad de su mensaje le atravesó el alma. En ese momento, Clara comprendió que no se trataba de una lucha solo por su vida, sino por la libertad de toda su familia, de lo que representaban. «Marta, confía en mí», gritó, pero las sombras ya empezaban a tomar forma, atrayendo a su hija. En un instante, Clara sintió que el aire se llenaba con la esencia de su madre, como un recordatorio de la conexión que siempre había existido. Un impulso nacía dentro de ella, una fuerza que ni la sombra ni el miedo podían detener. «Mamá», Marta, con una mezcla de pánico y determinación, extendió su mano hacia la luz. «Dame la mano, confía en mí». El miedo dejó paso a la valentía cuando Clara, unida a su hija, alzó el amuleto con fuerza. «Basta», gritó Francisco, llevando su mano hacia adelante. Las sombras se detuvieron, y en un destello, el símbolo brilló intensamente, envolviendo a todos en una luz cegadora. El caos se transformó en silencio absoluto. Clara sintió que la gravedad del momento se desvanecía, como si el tiempo se detuviera. Una vislumbre del pasado apareció ante sus ojos. Su madre, su infancia, las risas, pero también recuerdos oscuros que habían aguardado en las tinieblas. «Lo que buscas es la verdad», resonó la voz de su madre, manifestándose como un eco. La luz se solidificó, revelando imágenes del culto, del sacrificio y las lecciones que cada uno debía aprender. Fue entonces cuando se dio cuenta de la verdad más grande. La oscuridad no puede vencer a la que amamos. Con un grito unificado, Clara y Marta alzaron el amuleto, lanzando la luz hacia las sombras. La conexión entre ellas fue palpable, una explosión de energía que atravesó el espacio con un destello resplandeciente. Las sombras comenzaron a desvanecerse, su esencia absorbida por la luz. «Esto es por nuestra familia», gritó Clara, llena de coraje. En ese instante crucial, sintió que la maldición que había llevado por tanto tiempo se rompía.
La oscuridad salió huyendo, desgarrándose ante la luz que emanaba de su vínculo. Y en ese último susurro de batalla, todo parecía cobrar sentido. Cuando el silencio volvió, Clara y Marta se encontraron entre una calma poderosa. A su alrededor, el caos se desvaneció y el aire se sentía puro. Francisco, a su lado, sonreía con orgullo. Has logrado romper el ciclo, Clara. Su legado ha terminado y el futuro es de ustedes dos. Clara miró a su hija, sintiendo los lazos irrompibles que las unían. Habían sobrevivido juntas y así sería siempre. No importará lo que pase. Siempre estaré contigo, hija, dijo, con un nudo en la garganta, sosteniéndola con ternura. Y yo contigo, mamá, respondió Marta, con lágrimas de alivio brillando en sus ojos. Mientras el sol comenzaba a salir, Clara supo que su vida no sería la misma, pero por primera vez podía encontrar la paz. Habían derrotado a las sombras, y el amor, al final, prevaleció. Pero en la profundidad de su ser, Clara tomó una decisión. Compartirían su historia, para que las futuras generaciones supieran que la luz siempre encuentra la manera de brillar. Ahora es tu turno. Tienes que suscribirte imaginativamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y destruya el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunde la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y sobre todo, comparta instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este final. No esperes ni un segundo más para compartir.